el Estado tiene que enfrentar, cualquiera sea el gobierno, las adicciones, sean estas el alcoholismo, sea el tabaquismo, sean las drogas. Hay distintos riesgos de adicción y hay distintos riesgos en las cosas, en las tres variedades. En general, la actitud de los estados a lo largo y a lo ancho del mundo es enfrentar esas tres cuestiones, con más o menos eficacia. Las tres cuestiones tienen ribetes, por supuesto, de salud pública, pero tienen ribetes también en materia de seguridad. Por ejemplo, yo creo que un control del alcoholismo intenso en rutas y calles mejoraría enormemente el índice de siniestralidad que sufrimos. Entonces yo creo que en eso hubo momentos que hubo una intensa campaña, hay ahora me parece un bajar de brazos. Es una impresión mía, pero creo que es fácilmente constatable. Lo veo yo en la conducta de la gente que toma cuando va a manejar y lo veo en la ausencia de chequeos, que si esos chequeos existen, obviamente hay más control. Me parece que la guerra al tabaquismo librada a nivel mundial ha tenido éxito. O sea, yo por ejemplo observo en muchas reuniones que voy, en el Gran Buenos Aires, por razones políticas y cívicas, estoy haciendo una campaña muy intensa en el Gran Buenos Aires, a veces en barrios de ingresos medios, a veces en barrios más marginales. Una cuestión que me ha impresionado mucho, que por razones sanitarias son con ventanas abiertas, a veces con techo y sin paredes, es decir, salones, en algunos casos uno no diría salones, digamos, barracas. Pero bueno, es donde podemos hacer las reuniones con la gente del lugar y hacer nuestra prédica. Y una cosa que me impresiona es que no veo a nadie fumando. Entonces ahí ha habido un éxito, no digo final ni definitivo, pero creo muy contundente en el tabaquismo. Yo, por ejemplo, tú eres mucho más joven que yo, pero hace 30 años atrás, 35 años atrás, hubiera estado todo el mundo fumando. Era muy habitual eso. Eso yo creo que se ha hecho un progreso importante. Creo que en la droga uno de los problemas es el excesivo énfasis policial y militar, digo eso en toda América Latina y en el mundo, y un énfasis inferior en materia de salud pública. Lo primero que tiene que quedar claro para todo el mundo es que las drogas hacen mal, y hacen mal de manera importante. Yo casi me animaría a decir más mal que el tabaco y que el alcohol en sus versiones más ligeras. En consecuencia, yo veo un déficit en el mundo, pero muy notorio en Argentina, de una campaña sanitaria que explique a la población, como se le explicó en el caso del tabaquismo, los riesgos que venían asociados a la droga, las enfermedades que eso produce, las desviaciones. Nosotros hemos conocido casos de deportistas digamos, de la mayor capacidad y digamos, de la mejor performance mundial que afectados por la droga han fallecido prematuramente. Entonces, y en estados a veces digamos, de degradación personal muy agudo. Pero de todas maneras, creo yo, no hay una campaña sanitaria que sea de la envergadura del problema. Probablemente hay una campaña militar y policial en todo el mundo intensa sobre este tema. Yo creo que tenemos que variar la proporción, mucho más sanitaria y menos campaña, digamos, de seguridad y militar. Hay una explicación de por qué de las campañas de seguridad y militares, porque los grupos que viven digamos, de explotar estos recursos se han vuelto muy poderosos, disputan el territorio con las fuerzas estatales, anulan el monopolio de la fuerza en manos del Estado
y se vuelven en ciertos casos dueños de territorio, y eso, digamos, es muy notorio en México, en Colombia, en Venezuela, y naturalmente eso le da una cierta jerarquía al problema de la lucha contra estos grupos y sobre todo por sus capacidades militares. El primer comando capital de Brasil tiene capacidades militares significativas. Entonces, lógicamente, el enfrentamiento tiene otra... En nuestro país los carteles que tenemos son más pequeños, son muy siniestros, muy asesinos, pero son de menor dimensión. De todas maneras, hay lugares donde esto se ha generado un problema muy serio. Un caso claro es el caso clásico es la provincia de Santa Fe, y bueno, el norte argentino, pero la provincia de Santa Fe, donde en Rosario hay claramente un problema de una tasa de homicidios que se sextuplica o septuplica el promedio nacional, y digamos, los campos de Santa Fe son usados como zona de bombardeo. Viste que ahora, en lugar de descender o usar paracaídas, tiran las balas digo, de la envoltura a campo traviesa, bueno, y después los grupos estos los recogen, y estamos con un problema muy serio. Y en el Gran Buenos Aires también, y está toda esta cosa loca de pensar que una forma de lidiar con esto es enseñar a consumir de manera moderada, y que es el problema de Morón, que forma parte de todo este extravío que tenemos, extravío que se da en muchas dimensiones, pero que genera yo diría, indulgencia con el crimen organizado, con las adicciones y con el deterioro de la vida familiar, de los valores, porque en parte todo esto responde a un vacío individual, a un vacío de proyectos, a una angustia no tratada, a veces a la falta de vida comunitaria y familiar. O sea, no es un fenómeno simple el que hay que enfrentar. Por supuesto que tiene una dimensión de seguridad militar. En nuestro caso está muy claro que el control de los cielos no está ejercido efectivamente, porque hemos ido destruyendo la capacidad bélica del país y la capacidad de defensa del país, entonces nos penetran como si fuéramos un queso mantecoso. O sea, es una cosa tremenda el problema que tenemos. Creo yo, ese problema también se verifica por vía fluvial. La hidrovía se ha convertido en un pasaje, y yo rescataría el problema de la muerte del fiscal paraguayo contra el crimen organizado, que lo mataron en Colombia. Ese crimen es parecido en envergadura y gravedad continental al del Kiki Camarena, que era un agente de la DEA que mataron en México en la década del 80, al asesinato del presidente Galán, el candidato a presidente en Colombia, por la banda de Pablo Escobar, y este caso, haberlo logrado matar en una playa, en un país lejano, con una organización muy sofisticada, no sé si vos la has seguido, se bajaron de una moto acuática 2 personas disfrazadas y lo cosieron a tiro de ametralladora, una cosa terrible. Digo, por la logística, cómo localizaron, cómo idearon el proceso de llegada. Entonces creo que Paraguay tiene un problema serio, lo mismo tiene Bolivia, y nosotros tenemos un problema serio en la frontera. Si a eso le agregamos la indulgencia de autoridades como la de Morón, bingo, está completo el cerco. Yo vuelvo a subrayar el descuido. ¿Cuántas veces has escuchado al presidente o al vicepresidente expresarse sobre estos temas, incluso a la ministra de Salud? Yo no he visto una campaña, no sé, a lo mejor yo veo poca televisión, porque las recorridas, la intensidad de la labor legislativa, las comisiones la labor legislativa no es solo el pleno, mucho más laborioso son las comisiones, los proyectos de ley, las reuniones con los asesores, las reuniones preparatorias para las comisiones. Eso lleva mucho tiempo, esa tarea.
Entre eso y la tarea cívica yo no tengo tiempo ni para respirar, pero no veo televisión. Pero digo, probablemente no hay, yo en los periódicos, no veo una campaña conceptual sobre esto, y cuando veo estas monstruosidades, de tratar de convivir con algo que hace mucho daño. Es decir, yo siempre he rescatado, porque me impresionó la magnitud de la campaña que hiciera el presidente Vázquez en Uruguay. El presidente Vázquez era un médico oncólogo y le dio una importancia brutal a este problema del cigarrillo y el cáncer, tanto que ha tenido pleitos judiciales con las tabacaleras por la intensidad que parecía exagerada de la campaña, pero logró un objetivo. La cantidad de gente que fuma ha bajado enormemente. Yo, por ejemplo, conozco a varios que me han contado que se han comprado un auto con los atados que han dejado. Claro, a lo largo de varios años, uno hace la cuenta y claro, si fumaba un atado por día es un número, en 1000 días es un número muy, no he hecho yo las cuentas, pero digo, he escuchado economistas que me han dicho eso. Yo no he hecho las cuentas, pero les creo, o sea, que este proceso me parece a mí muy significativo. Yo comparto tu preocupación y reconozco que tenemos que tener un planteo global, el control de los cielos, de los ríos y de los mares, que es una tarea de seguridad y militar, el control, la política, digamos, sanitaria, a la cual yo le adjudico una enorme importancia, que tiene varios ribetes. Tiene el ribete, por supuesto, de explicar las consecuencias del consumo de droga, pero tiene también el ribete de salud mental, porque mucha del problema de drogadicción viene de trastornos que no han sido correctamente atendidos. Y a una política de promoción de la familia y de la comunidad, que es un elemento de gran contención. Yo me acuerdo de la obsesión que había en mi juventud, para que uno no, eran otros riesgos, pero a nosotros nos hacían practicar deporte de una manera extrema. O sea, yo cuando era joven nadaba, ¿no? O sea, no era bueno para nadar, pero nadaba, integraba el club de natación de universitario. No era bueno, quiero decir, en términos de capacidad de competir. Mis nietas son muy buenas nadando, pero digamos, ellas tienen capacidad competitiva de ganar las competencias, yo no las podía ganar. Pero lo que quiero decir es que entrenaba de 9 a 12, de 4 a 7, 7 y media. Claro, si yo nadaba 13, 14 mil, 12 y 14 mil metros diarios, uno tenía ganas de nada, lo único que tenía ganas de comer, que comía de una manera que después, cuando dejé de hacer ejercicio, afectó otras dimensiones de mi cuerpo, porque lógicamente, bueno, vos haces tanto ejercicio, cuando dejas de hacerlo es un problema. Pero quiero decir, eso llenaba mi vida, me completaba, entre eso y la lectura, las conversaciones familiares, otras actividades. La verdad no tenía, no había vacíos. Y yo creo que eso es importante, la promoción de la vida comunitaria, la promoción de los clubes, la promoción de, digamos, había en la parroquia, había actividades, bueno, en la familia, había un conjunto de elementos de contención que yo creo que se han debilitado. No digo que han desaparecido, pero se han debilitado. Entonces, entre una política pública ineficaz, una tontería como es esa de creer que se puede consumir más inteligentemente, el debilitamiento de nuestra estructura de defensa y yo diría una desatención a un problema muy grave. Supongamos que el presidente, en vez de contradecirse, tener que ser corregido por un ministro, no sé si ha seguido el episodio ese de los impuestos a la exportación, un disparate que no tiene nombre. Nosotros lo que tendríamos que hacer es alentar. En este momento se ha caído la producción de trigo a nivel mundial dramáticamente por la guerra. Se ha caído la producción de girasol. ¿Cuál es el único país que puede hacer una cosa extraordinaria en ambos campos? Nosotros. En lugar de hacer eso, y además ganaríamos mucho dinero y resolveríamos
la escasez de dólares que tenemos, de divisas extranjeras. En lugar de eso, lo que hacemos es hostilizar todo el tiempo a los productores. En vez de hablar de esa porquería que todas las veces resulta un desastre, una contradicción y una corrección por funcionario de menor grado del presidente, pensé si el presidente como una, digamos, como una muletilla, hablara todo el tiempo de no consuma droga, no fume, no maneje alcoholizado. Nos cansaría al principio, pero yo diría, no tiene contradicción, no tiene contraindicación esa prédica. Al final lo recordaríamos por una cosa valiosa. Este tipo enfrentó, claro, a su manera, dice, no maneje alcoholizado, no fume, eso afecta a su salud, no se drogue, eso le arruina la vida. Y todos los días dijera eso, parecería desde el jardín, el Peter Seller, pero quedaría un recuerdo fantástico de él. En cambio, paviando con los impuestos, le queda un recuerdo horrible, porque no lo va a poder subir, porque no lo vamos a dejar en el Congreso, y es pura pérdida. Fíjate vos, hasta le doy consejo al presidente.